Bueno, muy buenas noches para todos los estudiantes que se encuentran en la sala 137 por la plataforma Zoom. Vamos para nuestra cuarta reunión de seguimiento de prácticas profesionales. Quiero abordar varios temas ahorita. Vamos a iniciar resolviendo una inquietud que nos hace Julie Flores Solano. Ella nos pregunta eh, sobre algún desarrollo de la guía de tecnología. Vamos rápidamente a proyectar, porque quiero también hablarles un poco sobre la elaboración del objetivo. Por ahí tengo una presentación, digamos que corta, para poder explicarles un poco sobre cómo es la redacción del objetivo, tanto general, que aplica para las tres guías de técnico, tecnólogo y profesional, y también los objetivos específicos que aplica para la guía de profesional. Entonces, la pregunta que me hace Julie tiene que ver con el diagnóstico inicial. En este sentido, me confirman allí si pueden ver la pantalla. Vamos a mirar acá. Pueden observar la pantalla, sí, la guía. Julie, ¿puede observar la guía? Sí, señor. Bueno, entonces Julie me hace la pregunta con relación a la evaluación inicial. La guía nos pide que se presente la autoevaluación de los estándares mínimos exigidos por el ministerio, de acuerdo a la resolución 312/2019 correspondiente al año inmediatamente anterior a la finalización de las prácticas. En este caso, si las prácticas terminan en este año, quiere decir que vamos a presentar la autoevaluación del periodo 2024. También vamos a presentar las gráficas donde se observa los resultados por el ciclo PHBA y también los resultados por estándar. Ahorita, si nos queda el tiempito, vamos de una vez a buscar por acá en el computador para explicarle también lo de la autoevaluación. Ya vamos a mirar. Creo que aquí tengo un formato de la autoevaluación y yo se los proyecto ahorita para saber cuáles son esas dos gráficas que nos competen en estos momentos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide la resolución 312 con relación a la autoevaluación de estándares mínimos? Entonces, ahí hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, nos pide el periodo. Entonces, debemos hacer una descripción donde, digamos que se haga un relato de cuáles han sido esos resultados de la empresa frente a estos requerimientos. Julie nos manifiesta que la empresa está al 100%. Entonces, la empresa Inversiones Santa Marta realizó su autoevaluación para el periodo 2024, obteniendo un porcentaje de 100%, ¿cierto?, de cumplimiento de los estándares mínimos. En este sentido, el sistema de gestión es aceptable. Mire que ya estoy hablando de periodo, estoy hablando de estado del sistema, estoy hablando del porcentaje de cumplimiento, teniendo en cuenta que la empresa tiene 100 empleados y está en nivel de riesgo 4. Se evaluaron 60 estándares que están en cumplimientos en su totalidad. Entonces ya yo estoy hablando, estoy haciendo una descripción de cómo son esos resultados de ese sistema de gestión. Luego voy a, a presentar o a colocar en mi informe la gráfica de acuerdo al ciclo PHBA y de acuerdo al ciclo de estándares. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero Sí, señor. Bueno, entonces cuando ya estamos nosotros en hallazgo, que es el siguiente punto, como la empresa está al 100%, ¿cierto? Entonces podemos describir, ¿cierto? La empresa está al 100%, sin embargo,
durante el periodo de práctica se observaron eh, ciertas acciones que constituyen una mejora de ese sistema. Me refiero a tal punto, el procedimiento X no cumple con lo establecido o está desactualizado. Se observó en el área operativa que hay un riesgo que debe ser mayor atendido. Entonces son cuestiones que ustedes durante la práctica pueden observar. Podría ser una acción de mejora, podrían ser dos, no sé. Ya depende de las acciones de mejora que usted identifique y que sean relevantes, ¿cierto? Porque de pronto habrán temas allí que no son relevantes para tenerlos en consideración en un informe de prácticas como tal, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Esto corresponde a la información que te entrega la empresa, ¿cierto? Si la empresa está al 100, entonces tú continúas acá. Ya sabemos que está al 100%, pero si logras identificar alguna acción, alguna observación que permita mejorar el sistema de gestión, entonces pues tú procedes a hacer esa identificación de esas observaciones para que luego con esas observaciones tú puedas alimentar el plan de mejora, ¿cierto? Esto en la realidad no es así porque cuando una empresa está al 100%, pues obviamente no hay que adelantar ningún plan de mejoramiento. Lo hacemos a manera de ejercicio académico para que ustedes tengan contacto con la resolución, para que indaguen un poco, para que observen y hagan un trabajo de campo y logren de alguna manera poder tener mayor dominio frente a la resolución 312. Pero en la realidad, cuando la empresa está al 100%, pues obviamente lo que nosotros debemos hacer es mantener todos esos estándares en cumplimiento, hacerle seguimiento constante para mantenerlos allí en cumplimiento. No hay que hacer ningún plan de mejoramiento. Entonces, dentro de Profe, ese plan de disculpe que mejoramiento, sí, sí, profe, disculpe que le interrumpa. Supongamos que, por ejemplo, observando todas esas cosas, yo diga, bueno, no se encontró ninguna ningún hallazgo relevante para ponerlo. Quiere decir que el punto 4.2 y 4.3, que es plan de mejoramiento, entonces no se realizaría, ¿cierto? exacto. También entonces colocas la descripción de que como no se identificó ningún hallazgo y ninguna acción de mejora, pues obviamente no hay plan de mejoramiento. Pero la idea es que ustedes sean buenos observadores porque si la empresa hizo la autoevaluación en el mes de diciembre de 2024, ya estamos a 2 de octubre de 2025, quiere decir que esa, ese diagnóstico pudo haber cambiado, ¿cierto? O se pudo o se pudo mantener. Entonces, es lo que usted tiene que tratar de corroborar. Recuerden que la autoevaluación es una fotografía que sacamos de la empresa en una fecha estipulada. Eso no se va a mantener solamente porque ya hicimos la autoevaluación, se va a mantener así durante el tiempo, a menos que ese sistema esté bien estructurado y eviten todas las desviaciones posibles que se puedan generar dentro de los procesos. ¿Sí me hago entender? Sí, Que la invitación es esa, la invitación es que si está al 100%, pues haga la descripción completa de esos resultados de acuerdo a lo que nos pide la 312. Luego, en hallazgo, trate de describir si logró observar alguna observación dentro de los procesos y poder proponer alguna acción de mejora o identificar alguna acción de mejora. Luego, esa acción de mejora te va a permitir a ti proponer unas actividades, ¿cierto? Dentro del plan de acción y el numeral asociarlo a un estándar de la 312. Entonces, esto nos permite que el estudiante revise la resolución, revise la tabla de valores para que quede, digamos que el ejercicio bien desarrollado. ¿Sí estamos claros allí? Para que no se genere confusión. Profe, si está al 100%, entonces
ya no debo hacer más nada. Correcto, o sea, mantener el cumplimiento de los estándares. La empresa debe mantener el cumplimiento de los estándares, pero nosotros como estudiantes debemos nosotros mirar, ¿cierto? Los procesos nuevamente, como la evaluación es del 2024, debemos nosotros también mirar todos los procesos a ver si logramos detectar que hay alguna acción de mejora, ¿cierto? Que podamos nosotros identificar para poder alimentar el 4.2 y 4.3. ¿Aclarada la duda? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud con relación a la guía de tecnología? Bueno, entonces vamos a compartirles nuevamente pantalla porque tenemos nosotros o hemos identificado dentro del proceso de práctica eh, algunos problemas con la redacción de los objetivos. Vamos a aclarar entonces las dudas con relación al objetivo. Vamos a desarrollar o a revisar esta presentación que les acabé de hacer para explicarles. Luego miramos la guía y hacemos de pronto también algunas precisiones acerca de la elaboración del objetivo, porque es uno de los puntos claves que hemos detectado dentro de la revisión del informe de práctica. Otra dificultad tiene que ver con la evaluación de los requisitos legales aplicables. También, si el tiempo es suficiente, abordar, podemos abordar esa explicación de cómo podemos nosotros identificar esa normatividad dentro de los procesos, pero tenemos que asociarla a un riesgo. Y ahí es donde estamos cometiendo los errores de pronto más sustanciales. Por ejemplo, a veces referenciamos la resolución 312/2019 y la 312 no te está normalizando ningún riesgo. La 312 eh, te está estableciendo o te está reglamentando los estándares mínimos que deben cumplir las empresas. Pero si hablamos de riesgo biológico, si hablamos de condiciones de seguridad, si hablamos de riesgo químico, entonces debemos buscar una normatividad aplicable a ese riesgo, ¿cierto? Que nos diga qué es lo que nosotros debemos normalizar en la empresa para poder cumplir con ese requisito. Cuando hablo de normalizar, quiere decir que es un proceso que se pasa a control de la gestión interna de la empresa para evitar los riesgos asociados. Pueden ser los riesgos reales o potenciales que tiene dentro de esa actividad o que se puedan generar dentro de esa actividad o dentro de ese proceso o labor. Sí está claro, ¿cierto? Ahorita más adelante hablamos de eso. Entonces, ¿cómo redactar objetivos generales y específicos? Yo les comparto siempre la taxonomía de Bloom, pues que es un personaje un académico que ha investigado mucho sobre todos estos temas de los verbos y cómo los podemos nosotros ajustar al tema académico. Entonces, ¿qué es un objetivo? Un objetivo general es el propósito amplio que orienta el logro principal. ¿Y cuál es el logro principal de su informe? ¿Qué me responde esa pregunta? ¿Cuál será el logro principal de su informe? A ver, Analizar el sistema de gestión. ¿cómo? Analizar el sistema de gestión. Podría ser, ok, analizar. ¿Quién me da otro verbo? Antes de continuar, quisiera saber quién es Samsung 7218. ¿Quién es?
Vamos a tomar la asistencia de Gira, Gira Palacio. ¿Cuál es el segundo apellido? Crespo, profesor. Crespo. Sí, señor. Bueno, a ver. Ok, ya se retiró el Samsung, quiere decir que es una persona que no hace parte de este grupo. Bueno, entonces vamos nuevamente. ¿Qué es el objetivo? El objetivo principal es el logro que orienta ese propósito. Ya nos dice Yuli que es analizar el sistema de gestión. ¿Qué otro verbo podemos utilizar para un objetivo general? ¿Qué otro verbo podemos utilizar? Kevin. Desarrollar. Desarrollar, muy bien, desarrollar. Entró Dayana Palacio. Dayana, ¿y cuál es tu segundo apellido de Dayana? Buenas noches, Camargo. ¿Palacio qué? Camargo. Bueno, de pronto No, no te escucho bien, Dayana. ¿Puedes escribir en el chat? Bueno, desarrollar. Ok, perfecto. ¿Qué otro verbo podemos utilizar? Y hay que mirarlo dentro del contexto, o sea, ¿qué vamos a desarrollar dentro del sistema? ¿Será que nosotros en una práctica desarrollamos algo? Entonces, son dudas que hay que ir despejando para poder elaborar nuestro objetivo general. Vamos a utilizar un objetivo que nos permita medir su desarrollo dentro del informe. Entonces, analizar, claro, yo puedo, bueno, Camargo, perfecto, Dayana. Entonces, yo puedo, ¿será que yo puedo desarrollar algo durante la práctica? Entonces, hay que hacernos todas estas preguntas cuando estamos seleccionando el verbo para nuestro objetivo. Luego pasamos, en el caso de los profesionales, a los objetivos específicos. Entonces, son los pasos concretos eh, y medibles que permiten alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, en el informe de profesional, Gira, ¿tienes un aporte, alguna pregunta? Profe, una preguntita. En el objetivo general, ¿se podrían utilizar dos verbos? Por No, ejemplo, yo en el mío coloqué evaluar y analizar. no, la idea es que se utilice un solo verbo, porque ahorita les voy a mostrar la taxonomía de Bloom completa para que podamos mirarla y analizarla. La idea es que se haga un solo, que se utilice un solo verbo, porque eso te va a permitir a ti, entre el propósito sea más amplio, el informe va a ser mucho más grande o debe ser el informe mucho más grande. Si tú me dices analizar y evaluar, quiere decir que vas a utilizar esas dos acciones dentro del sistema. Entonces tienes que analizar que es interpretar, pero también tienes que evaluar, tienes que mirar y dar unos resultados de ese sistema de gestión. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay que crear unas herramientas, hay que crear ciertas variables allí para poder demostrar que tú estás evaluando el sistema. Fácilmente lo podríamos hacer en la guía técnico y tecnólogo en caso dado de que nosotros seamos los que apliquemos la autoevaluación de los estándares mínimos, porque de alguna manera estamos evaluando. No sé si me hago entender allí. Entonces, te recomiendo un solo verbo. Si es analizar, analizar. Si es evaluar, evaluar. Ok, profesor. Bueno, luego pasamos
a los pasos concretos y medibles que permiten alcanzar el objetivo general. En mi objetivo general tengo evaluar el sistema de gestión. Entonces, en objetivos específicos, ¿qué pasos concretos debo tener o plantear para poder evaluar ese sistema? Primero, yo tengo que identificar, ¿verdad? Identificar las problemáticas o las fallas de ese sistema. Segundo, evaluar esa falla. Tercero, proponer acciones para su mejora, ¿cierto? O analizar los resultados de esa evaluación. Ahí tengo fijo tres objetivos específicos. Primero, que es caracterizar. O sea, si yo voy a evaluar un sistema, yo tengo que caracterizar qué es lo que voy a evaluar, ¿cierto? Segundo, analizar esas características que yo he propuesto. Y tercero, pues obviamente eh, evaluar, ¿cierto? Comparar podría ser también. Entonces, debemos nosotros entender que la utilización de estos verbos nos va a trazar unos límites dentro del objetivo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algún aporte? ¿Algo que no hayan entendido muy bien? ¿Lo explicamos de otra manera? Profe, con respecto a la guía del tecnólogo, el objetivo general dice que nos hagamos tres preguntas. ¿En dónde? Eh, ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo y Por- para qué? Algo así, si mal no estoy. Entonces comenzamos con el verbo en infinitivo, ar, et, ir, or, un, analizar el sistema de gestión de la empresa tal, para, ¿para qué? Pues para fomentar, este, bueno, lo que uno vaya a hacer, entornos saludables, sí, así es. Ujú. No, en este caso, por ejemplo, tú dices analizar el sistema de gestión de la empresa X, ¿cierto? De acuerdo a los eh, parámetros establecidos en la resolución 312, con el fin de identificar los cumplimientos y no cumplimientos de esos estándares, identificar los peligros, ¿cierto? La normatividad aplicable, y entonces ya tú estás fijando un propósito dentro del informe con la finalidad de proponer acciones para optimizar ese sistema. Entonces, ahí podríamos tener una idea que la debemos ir perfeccionando de acuerdo al alcance que tengamos en nuestro informe. Bueno, vamos a mirar aquí la taxonomía de Bloom y miramos la clasificación de niveles de aprendizaje. Entonces, recordar, es decir, si el estudiante solamente logra recordar la información que va a presentar, entonces podríamos utilizar los verbos identificar, ¿cierto? Identificar las falencias del sistema de gestión de la empresa tal, de acuerdo a los estándares mínimos de la 312, con el fin de qué? De proponer acciones de mejora que optimicen el sistema o que optimicen la seguridad y la salud, o reconocer los cumplimientos y no cumplimientos del sistema de gestión conforme a la resolución 312. Entonces, recordar, entonces miren la profundidad de cada uno de los verbos, ¿cierto? Entonces, podría ser el técnico, podríamos utilizar este verbo que nos invita a identificar, a reconocer. Es cuando el estudiante logra recordar todo lo que está dentro del informe. Importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hay que tener cierto manejo, cierto nivel de aprendizaje para poder utilizar los verbos, que era lo que hablaba hace un momento. Ahí en un segundo punto tenemos comprender. Cuando el estudiante comprende qué es lo que está realizando dentro
de ese sistema de gestión. Entonces podríamos hablar de verbos como explicar, resumir. Ahorita vamos a mirar la taxonomía de Bloom para tratar de eh, escoger el verbo más adecuado de acuerdo a estos niveles de aprendizaje que les estoy compartiendo en pantalla. Cuando el estudiante ya tiene los conocimientos para aplicar, podría usar, podría ejecutar, pero recuerda que nosotros acá, dentro del informe de práctica, pues obviamente son pocas las cosas que ejecutamos, ¿cierto? Sino que no podríamos hablar ejecutar el sistema de gestión porque sería algo poco pertinente para demostrar dentro del informe de práctica, porque nosotros no estamos ejecutando el sistema, sino que nosotros estamos apoyando las actividades que se realizan dentro de ese sistema. Entonces sería de pronto utilizar otro verbo que vamos a mostrar la taxonomía de Bloom para poder aclarar esta duda que nos está surgiendo en estos momentos. El otro nivel de conocimiento o de aprendizaje sería analizar. Entonces, analizar significa que estoy en la capacidad de comparar, de diferenciar, ¿cierto? De poder equiparar esto con esto, este resultado con este otro resultado, ¿cierto? Ahí podría comparar allí en ese nivel de conocimiento. El otro nivel de conocimiento es evaluar. Ya estamos en la capacidad de justificar, de valorar, de dar un juicio sobre el estado de ese sistema. Entonces, cuando ustedes coloquen dentro de su informe evaluar, quiere decir que usted está en la capacidad de poder justificar, de poder argumentar, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre dentro de ese sistema de acuerdo a todas las variables que nos está pidiendo el informe como tal? Y el sexto nivel es crear. Entonces, cuando ya usted está en crear, podría diseñar, por ejemplo, un administrador del ciclo profesional dice diseñar estrategias para, ¿cierto?, fortalecer el sistema de gestión o contribuir al mejoramiento del sistema de gestión de la empresa tal, de acuerdo a la evaluación realizada por el decreto 10, de acuerdo al decreto 1072/2015. Entonces ya yo estoy mostrando un panorama mucho más amplio dentro de esos saberes. Y es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de escoger nuestro verbo, porque así debemos nosotros desarrollar nuestro informe y también cuando estemos en la sustentación, también debemos nosotros exponer de acuerdo a ese verbo que estamos nosotros seleccionando. Por eso eso es una de las actividades interesantes dentro de cualquier informe que uno haga o de cualquier actividad, incluso de cualquier proyecto, hasta un proyecto de vida también, ¿cierto? Hay que establecer algunas acciones para poder sacar adelante cualquier proyecto. Ah, ¿ahí tienen alguna Profe, pregunta? ¿Quedó clara esa yo, parte? profe, profe, tengo una pregunta. Sí, Con adelante. respecto, por ejemplo, a mi empresa que está al 100%, el verbo para el objetivo general sería comprender o analizar. Podría ser analizar. Entonces, si ya tú utilizas analizar, que aquí está, digamos que equiparado al nivel de aprendizaje, quiere decir que tú estás en la capacidad o vas a demostrar o vas a comparar en ese informe, vas a diferenciar, ¿cierto? Dentro del informe, de acuerdo a esos resultados del sistema. Vas a comparar de pronto los resultados con lo que tú estás viendo en la realidad. Si en realidad la empresa se refleja ese 100%, tú ya tendrías esa capacidad dentro del informe o tendrías esa tarea dentro de ese informe. O sea, comparar si ese 100% era lo que yo te estaba pidiendo hace un momento, que tú hicieras o sea, una diferenciación entre esos resultados y con lo que tú estabas observando en campo.
¿cierto? Entonces, un verbo eh, pertinente para usar es analizar, porque tú vas a analizar los resultados de esa autoevaluación, vas a analizar, digamos que los peligros que están allí dentro de la empresa, ¿cierto? Vas a comparar qué con lo que tú identificas en campo, con lo que está dentro de la matriz de peligro, por ejemplo. Entonces son situaciones allí, acciones que nosotros debemos tener en cuenta. Pero ahorita le voy a mostrar la taxonomía de Bloom completa para que podamos mirar todos los verbos que están allí, que creo que yo se las comparto, para que ustedes puedan tomar alguno que sea apropiado para el nivel de aprendizaje que ustedes puedan mantener y sostener luego en una sustentación. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Perfecto. Ahorita vamos, si nos alcanza el tiempo, vamos a mirar la taxonomía de Bloom completa para que podamos nosotros aclarar estas dudas. Bueno, objetivo general, ¿cuáles son las características? El propósito es amplio, hay que redactarlo en infinitivo. Ahorita lo dijo Yuli, ¿cierto? Los verbos que terminan en ar, ir, entonces realizar, intervenir, diseñar, aplicar, ejecutar, presentar, entonces termina en ar. Hay veces que me hace un objetivo que parece una introducción. El objetivo tiene que ser claro. Eh, Mira, aquí tenemos un ejemplo. Analizar los principios del sistema para fortalecer la prevención de riesgos laborales. Ese es un objetivo general que tiene unas variables que se pueden trabajar dentro del informe, ¿cierto? Ajustándolo con lo que nos pide la guía, con los contenidos de la guía, que esa es otra de las observaciones que le hacemos dentro de la guía, que el objetivo esté orientado a los contenidos de la guía. A veces me colocan eh, analizar la experiencia durante la práctica profesional en la empresa tal. También podría ser un objetivo, pero en este sentido no se le está pidiendo que usted lo enfoque a la experiencia misma de la práctica, sino al desarrollo de los contenidos que están en la guía. Entonces usted tiene que cambiar el enfoque. Profe, pero ese objetivo a mí me explicaron, ese objetivo está bien, correcto, pero está mal enfocado, porque en la guía nos están pidiendo que sea em, alineado con los contenidos que tenemos allí, los temas que tenemos allí por desarrollar. ¿Sí está claro? Profe, una pregunta. ¿El objetivo general tiene que ser así pequeño, por decirlo de alguna manera? Entre menos variables tú le coloques al objetivo general, más pequeño va a ser tu informe, ¿cierto? Aquí tenemos cuántas variables, por ejemplo, analizar, bueno, por los principios del sistema, ya sería la primera. Prevención de riesgos laborales sería otra variable allí. Entonces, en la medida que tú coloques las variables, podrían estar alineadas a los temas que vas a revisar en la tabla de contenido, ¿cierto? Que dentro, digamos que de un objetivo general le podríamos nosotros llamar a estas variables que yo te estoy mostrando, se le llaman categorías. Entonces, de acuerdo a la categoría de, del objetivo general, así debe ser el desarrollo que debemos encontrar dentro del objetivo. Entonces, tú tratas de redactar tu objetivo general que abarque lo que está dentro de la tabla de contenido. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ahorita nos vamos a dirigir a la, a la guía y vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, preguntas hasta aquí. Entonces, miren el ejemplo que tenemos ahí en pantalla del objetivo general y a veces nosotros nos preocupamos por colocar una cantidad de categorías que no vamos a poder desarrollar dentro de nuestro informe.
Entonces, cuando estamos mostrando, estamos presentando, nos vamos a quedar cortos, porque vamos a colocar dentro del objetivo general algún propósito el cual no va a estar dentro de mi informe. ¿Sí me hago entender? Entonces, coloquemos las categorías que estén dentro de nuestro informe. Ahora vamos a mirar la tabla de contenidos para saber dónde podemos nosotros, digamos que establecer esos límites. Bueno, las características del objetivo específico se derivan del objetivo general. Tienen que estar conectados sí o sí con el objetivo general. Deben ser concretos, medibles y alcanzables. A veces que colocamos objetivos que no vamos a lograr evidenciar, por ejemplo, como garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Cómo nosotros garantizamos eso en un informe o en 4 meses de práctica? Asegurar. ¿Será que esos verbos son pertinentes para usarlos aquí en este informe? ¿Qué me dice Gira, Dayana, Gira, Dolcar? ¿Será que podemos utilizar el verbo garantizar para el desarrollar el informe de práctica? O asegurar el cumplimiento legal. ¿Será que nosotros vamos a poder evidenciar el aseguramiento del cumplimiento legal? No, porque, porque eso no está dentro de nuestras capacidades. El cumplimiento Ok, legal ya sería más en el jefe exacto, de Seguridad y Salud. exacto, exacto. Garantizar significa que yo voy a estar al mando de todos los recursos de ese sistema, que yo voy a ser el administrador y que voy a estar por lo menos un año liderando el sistema, pero garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Eso me suena más como el objetivo del sistema de gestión, no del informe de práctica. Y así me he encontrado yo objetivos que ustedes redactan dentro del informe, garantizar. No nos ponemos a pensar nosotros que el alcance de ese objetivo puede tener unas implicaciones que nosotros no vamos a poder conseguir, ¿verdad? Ni durante el desarrollo del informe, ni en la exposición, ni en la sustentación que nosotros vamos a realizar. Podríamos reemplazarlo por contribuir. Claro, tú haces una contribución, analizar el sistema de gestión para identificar el cumplimiento y proponer un plan de acción que contribuya al mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad. Ya usted es otra cosa. Si usted me dice contribuir a garantizar, son dos verbos completamente distintos. Bueno, ¿sí está clara esa parte? Bueno, entonces vamos a mirar aquí algunos ejemplos de ese objetivo específico, por ejemplo, identificar los elementos normativos del sistema, lo que les estaba explicando hace un momento, que era eh, recordar, eso está en el nivel que, en el primer nivel de aprendizaje, en el nivel de recordar. Segundo ejemplo, explicar la importancia de los estándares mínimos. Perfecto, está en el nivel de comprender, de comprensión. Otro ejemplo, aplicar la normativa en casos prácticos. Entonces ya aquí es aplicar, ya es algo un tanto más complejo. Comparar funciones del COPAI y el vigía. Entonces ya estamos en un proceso de análisis. Quinto, justificar planes de mejora en seguridad y salud en el trabajo. Justificar quiere decir que usted tiene que presentar unos argumentos. Ahí está evaluando, está en el nivel de evaluación. Y diseñar una propuesta básica de prevención. Entonces ya está en el nivel más alto, que es crear. Ya el estudiante está en la capacidad de crear una estrategia, de crear una propuesta, de crear ¿cierto? Una metodología, de crear preguntas hasta aquí. ¿No, profe? Bueno, pasamos a la siguiente, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Usar verbos claros de acción, evitar la palabra vagas como conocer o aprender.
Aprender, ¿qué aprendemos nosotros en un informe de práctica? ¿O qué conocemos nosotros en el informe de práctica? Asegurar que los objetivos puedan evaluarse, lo que estábamos hablando hace un momento, y alinearlo con los objetivos, los específicos con el general. Bueno, creo que ya eso lo habíamos eh, hablado hace un momento. Un buen objetivo guía el aprendizaje. Un objetivo bien redactado lo hace medible y alcanzable. Recuerden siempre esto. Siempre el objetivo debe ser medible. Preguntas, comentarios. ¿Quién hace falta por registrar la asistencia? Creo que me falta alguien aquí que no lo tengo. Yo, profe, Alcira Pereira. sí ¿Pereira qué, venía en Alcira? Pereira arriba. Bueno, ¿de qué otro tema? Bueno, vamos a continuar para cerrar el objetivo, porque ya nos quedan ¿qué? 15, 20 minuticos para cerrar el objetivo. Voy a compartirles nuevamente la guía que tenemos aquí de que estamos evaluando la guía de tecnología para mirar lo que nos estaba sugiriendo hace un momento eh, Julie. Entonces, mira, ahí tengo tres preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Analizar, vamos a evaluar, vamos a identificar. ¿Identificar qué? Identificar el cumplimiento de identificar los resultados de la autoevaluación de estándares mínimos en la empresa Inversiones Santa Marta, ¿cierto? Ahí de una vez, ¿para qué? Para identificar los posibles incumplimientos y proponer acciones para su mejora continua. Ahí tengo un objetivo general, ¿cierto? Ahí tengo un objetivo general para que ustedes puedan debatirlo. Vamos ahorita a sacar una hojita en blanco y hacemos un ejercicio de acuerdo a estos contenidos que tenemos acá. Miren los contenidos, esta es la tabla de contenido. Entonces vamos a colocar en nuestro objetivo tratando de abordar estos contenidos que están acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí esencial? Hacemos una identificación de los resultados de la autoevaluación, pero también podemos eh, revisar las estrategias. También podemos analizar el cumplimiento de las medidas preventivas y la legislación laboral. También podemos integrar procesos para promover el trabajo sano y seguro, de manera que nosotros podemos enfocar nuestro objetivo abordando estas temáticas que tenemos aquí en la tabla de contenido, sin salirnos de estos márgenes. Siempre yo les recomiendo que se aborde desde el diagnóstico, ¿cierto? Desde este diagnóstico, porque precisamente es que de allí se desprende toda la gestión, ¿cierto? Digamos que es una de las actividades iniciales dentro del sistema, o sea, hacer o analizar la autoevaluación, evaluar, identificar los resultados de esa autoevaluación. Eso es un ejercicio claro allí que podemos nosotros evidenciar dentro de nuestro informe, ¿cierto? Fácilmente lo podemos evidenciar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a copiar estas tres preguntas y vamos a hacer un ejercicio. No sé si ustedes puedan hacer el ejercicio. Vamos a mirar acá si lo podemos. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar una hoja en blanco para hacer un ejercicio acá con ustedes.
Creo que para el próximo encuentro sincrónico vamos a trabajar la parte de la legislación porque perfecto. Ahí tenemos las tres preguntas. ¿Alguien nos quiere apoyar con un objetivo? Profe, ¿puedo decir ¿Qué se el va a de hacer? mi informe? Sí, vamos a utilizar el de tu informe. ¿Cómo es analizar? No, el mío dice, yo no sé si el mío dice, sí. Sí, sáquenlo de los objetivos sin ningún Eh, miedo, que aquí lo vamos a... Listo, el mío dice desarrollar un informe de grado que permita evaluar inicialmente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Afinia, ¿Me permita qué? evaluar inicialmente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Afinia. Ah, bueno, Me permita evaluar inicialmente el sistema de gestión de la sí, empresa Finia. sí, señor, Afinia Caribe Mar, Afinia. Conforme a la Bueno, resolución 0312 y para qué se va a hacer con el fin de identificar hallazgos, proponer mejoras e implementar acciones que contribuyan a la ejecución y optimización del sistema. ¿para qué se va a hacer? Con el fin de identificar hallazgos, proponer mejoras e implementar acciones que contribuyan a la ejecución y optimización del sistema, ¿Contribuyen? a la ejecución y optimización del sistema, brindando ambientes laborales sanos y seguros. Ambiente saludable. Bueno, sí, y seguros. Sanos y ambientes sanos y seguros. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, sin ánimo de pronto de criticar el objetivo de, o sí lo vamos a criticar, con la finalidad de que, De mejorar, profe, claro que sí. claro que sí, Bueno, lo lo vamos a criticar. hago, bueno, ¿Nosotros lo somos buenos hago, para criticar o no? profe, lo hago porque la empresa pues me entrega la autoevaluación correspondiente al año 2024 al 100%. Entonces, por eso, más que todo, la parte final dice para qué se va a hacer, pues para yo identificar hallazgos, que en realidad sí encontré hallazgos, propuse acciones para contribuir obviamente al sistema, brindando estos ambientes saludables o sanos y seguros. Ah, ok, me está hablando María, pensé que el objetivo era de Alcira. Bueno, Anda, no, es ya mío, iba a castigar a Alcira. Menos mal que miré aquí anda. en los mensajes. Bueno, entonces, ¿qué piensa? ¿Qué piensa Gira, Kevin, de acuerdo a lo que hablamos acá? ¿Será que el informe está muy cargado? ¿Será que el objetivo general está muy cargado? María, tú eres tecnólogo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿será que está muy cargado qué dicen ustedes?
Bueno, primero, lo primero que debo decir es que desarrollar un informe me suena como algo muy obvio. Yo me iría y quitaría toda esta primera parte y empezaría con evaluación. Y también la Evaluar, palabra inicialmente, profe. Inicialmente evaluar, también. ok, evaluar el sistema de gestión de la empresa Finia Caribe Mar SAS conforme a la resolución 312. Y ahí el objetivo va como más organizado, ¿verdad? Ayúdenme. Kevin, Gira, Yulis. Con el propósito de identificar hallazgos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que identificamos nosotros aquí de la 312? Los estándares mínimos. Ok. Vamos a utilizar el grado ¿qué? De cumplimiento. ¿Cierto? Con el fin de proponer acciones que contribuyan, bueno, ¿qué podemos rescatar? ¿Así está bien, Kevin? Kevin no ha respondido. Kevin no sé si está aquí o se desconectó, no ha respondido. Sí, Dayana profe, aquí tampoco. estoy. Bueno, Alcira. Profe, te disculpe si no atiendo, sino que estoy llegando a la Entonces casa podríamos y nosotros ir rescatando, vamos nosotros aquí organizando un poco, tomándonos aquí el atrevimiento de organizar un poco el objetivo, como para que nos quede un poco más organizado, ¿cierto? Bueno, ya tenemos nosotros acá un objetivo que está un poco más ajustado. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, porque podemos seguir trabajándole a la redacción y poder mejorar el objetivo de María. Entonces podría ser evaluar el sistema de gestión de la empresa Finia Caribe Mar SAS conforme a la resolución 312 de 2019 con el fin de identificar el grado de cumplimiento de los estándares mínimos y proponer acciones que contribuyan con ambientes saludables y seguros. Ese objetivo ya está mucho más ajustado a lo que realmente se espera dentro de ese informe. Hay otros elementos, otras categorías más que podemos incluir, pero cuando se habla grado de cumplimiento con los estándares mínimos, quiere decir que nosotros vamos a evaluar eso en la empresa y ahí podemos incluir legislación, podemos el tema de peligros, el tema del riesgo, el tema de indicadores,
Es decir, dentro de los estándares mínimos hay una serie de elementos que están dentro del informe. Entonces, este objetivo que hemos tratado acá de organizar con María, pues ya nos está apuntando mucho más a lo que podemos nosotros encontrar dentro de ese informe. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. A ver, quiero escuchar a la opinión de todos. Quiero escuchar la opinión de todos. De Alcira, de Dayana, de Kevin, de María, de Gira, de Yulis. ¿Qué le aportarían, qué le quitarían a este objetivo que tenemos acá? Entonces Profe, ya pero usted nos decía que el verbo evaluar requería como mucho más tiempo del que nosotros estábamos destinados a realizar las prácticas. es un verbo que tú Porque, tienes que llegar a argumentar todo lo que tú estás proponiendo dentro del informe. Entonces, aquí le podríamos bajar el grado. Para los profesionales quedaría perfecto ese, ese evaluar. Pero Verbo. si yo soy tecnólogo, podría colocar analizar. exacto. O podría, yo podría utilizar otro verbo, identificar los resultados, y ya estoy cambiando, ya estoy cambiando y le estoy bajando el nivel de conocimientos que yo tengo y de lo que yo voy a desarrollar dentro del informe. Pero no se asusten de eso, que ustedes tienen la capacidad para argumentar dentro del informe. Lo que me refiero es que, de acuerdo al verbo, así va a ser el desarrollo del informe, la profundidad del análisis. Porque no solamente es presentar los resultados, sí, no, pero tú qué piensas, qué observaste, qué argumentas, qué analizaste dentro de la empresa, ¿cierto? No solamente es presentar la descripción de la autoevaluación, sino, ay, qué observaste tú allí. Entonces, eso lo voy a hacer de acuerdo al objetivo que yo seleccione, porque he podido identificar los resultados del sistema de la empresa, ¿cierto? Y entonces ya acá con el fin de que, ya aquí me toca cambiar el verbo porque no puedo utilizar el mismo verbo en dos ocasiones. O lo puedo colocar puedo utilizar otro verbo, o la acción la puedo colocar en- lo que pasa es que como no soy docente de español, en español hay una cantidad de términos que me confunden, pero podríamos a cambiar acá el modo de tiempo del verbo, ¿cierto? Con el fin podría ser identificar los resultados del sistema de gestión de la empresa Finia Caribe Mar conforme a la resolución 312/2019 con el fin de verificar. Entonces ya estoy cambiando allí el verbo, ¿cierto? Eh, el verbo inicial con el que estoy utilizando posteriormente, o definitivamente podría utilizar, no lo podría utilizar en forma de infinitivo, sino podría utilizar otra forma de expresión de ese verbo, con el fin con el fin, aquí, con la finalidad de la verificación del grado, y ahí yo empiezo a buscar, digamos que la redacción, la coherencia con el verbo, y esto se construye así, ¿cierto? En la medida que yo voy escribiendo, me voy dando cuenta que hay errores de redacción y voy corrigiendo, ¿verdad? Profe, usted podía criticar el mío, mi objetivo general.
Tienes el informe tuyo ahí. Entonces, por identificar los donde resultados. voy. Bueno, acá, mira, identificar los resultados del sistema de gestión de la empresa Afinia Caribe Mar SAS conforme a la resolución 312 para la verificación del grado de, para lograr la verificación del grado de cumplimiento de los estándares mínimos y proponer acciones que contribuyan con ambientes saludables y seguros. ¿Cuál es el verbo tuyo? Tú lo puedes compartir. Lo tienes ahí en tu computadora, lo puedes compartir. No, profe, yo estoy desde el teléfono. Ah, está desde el teléfono. Ujú. Pero Bueno, yo se lo puedo vamos a pasar unos leer minuticos más, si vamos a quiere. pasar unos minuticos más y vamos a trabajar el verbo de ¿quién me está hablando? De Julie, Julis. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu verbo, Julie? O tu objetivo, perdón. analizar. 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 El diagnóstico del sistema de gestión según lo estipulado en la resolución 0312 de 2019 en la alcaldía en la alcaldía municipal de Pelaya Cesar. Para establecer medidas que brinden a los trabajadores espacios de trabajo seguros, diseñar acciones para identificar riesgos en los lugares de trabajo, ¿Y qué? diseñar acciones para identificar riesgos en los lugares de trabajo, Ahí mismo, diseñar. sí, diseñar acciones Ajá. para identificar riesgos en los lugares de trabajo, con el objetivo de minimizar las fallas en términos de seguridad y salud en el trabajo, mejorando las condiciones de los trabajadores Minimizar falla. en términos de seguridad y salud en el trabajo, mejorando las condiciones de los trabajadores, Sí. Ya. para reducir los riesgos de accidentes o enfermedades laborales. No me alcanzó la hoja. Ya terminamos. Bueno, ¿qué piensan ustedes, mis estimados estudiantes? Ya analizamos este objetivo y finalizamos la sesión del día de hoy. Y en la próxima sesión vamos a hablar sobre la evaluación de los requisitos legales aplicables de acuerdo a las legislaciones vigentes y demás. Se me escapó aquí. Mientras ustedes van mirando el objetivo, voy a ir buscando la taxonomía de Bloom para mirar cuáles otros verbos podemos utilizar. Escucho opiniones. Claro está respetuosa. Yo
A veces saco un chistecito por ahí, pero no es para que ustedes se sientan mal, sino como para que podamos dinamizar un poco la... ¿Qué opinan ustedes? Bueno, profe, en mi opinión, Está como muy este, grande, ¿verdad? y tiene más de un verbo infinitivo. Mira, ahí tenemos la primera categoría. Después aquí tenemos otra categoría aquí. O sea que Julie se está, mejor dicho, enredando la vida, mejorando términos de SCT, riesgo y enfermedad y accidente de trabajo. Otro verbo acá. Lo que yo creo es que hay varios objetivos ahí dentro de un solo objetivo. Entonces, si vamos a analizar el diagnóstico del sistema de acuerdo a la 312, y ahí tenemos un planteamiento considerable, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a hacer? En la alcaldía de Pelaya. ¿Para qué lo vamos a hacer? para establecer medidas Ok, entonces ya de aquí nos brindar a los faltaría, trabajadores espacios de trabajo seguros. correcto, pero entonces estamos utilizando aquí reducir riesgo, o sea, ¿cómo nosotros vamos a demostrar allí que vamos a reducir riesgo en un informe? O diseñar acciones. Tendríamos nosotros que mostrar la metodología para el diseño de las acciones. Entonces yo les pido que seamos Entonces, por congruentes. ejemplo, el objetivo solamente quedaría hasta tra- Imagínate, otro verbo que utilizas aquí que me parece un poco difícil de espacios de trabajo cumplir es establecer. Entonces, analizar el diagnóstico del sistema según lo estipulado en la resolución 312 de 2019 en la alcaldía de Pelaya Cesar con el fin de identificar los cumplimientos y no cumplimientos y proponer acciones de, es un verbo mucho más ajustado que podrías tú empezar ¿cómo es que? A trabajarlo, la redacción con relación a lo que tienes acá. ¿Por qué? Porque aquí tienes el alcance está muy amplio. El alcance está muy amplio y tienes muchas, por ejemplo, establecer medidas. Tienes muchos, digamos aquí, temas por diseñar acciones. Entonces tú en el informe tendrías que presentar todo eso. O sea, tiene demasiados verbos, identificar riesgos, minimizar fallas en términos de SCT. ¿Cómo vas a demostrar tú que disminuiste las fallas? Tienes que mostrar una tabla comparativa que nos muestre que en el mes, en el periodo tal tenías tantas fallas y en este mes tienes menos. Mejorando las condiciones de los trabajadores para reducir enfermedades y accidentes de trabajo. Me tienes que mostrar la cifra de reducción de esas enfermedades y de esos accidentes. Entonces, lo que me refiero cuando hacemos un informe, tiene que ser acorde con lo que nosotros vamos allí a presentar. Vamos a presentar un trabajo de práctica con el desarrollo de unos puntos equivalentes a los estándares mínimos que están dentro de la 312.
Entonces vamos a enfocar eso en la 312 para los técnicos y tecnólogos. Ya el administrador no es con la resolución, sino con el decreto. Para los administradores debemos quitar esta resolución y colocar el decreto 1072 de 2015, porque dentro de los administradores vamos a evaluar los procesos. Entonces, yo les sugiero, con todo respeto, que ustedes se tracen unos compromisos dentro del objetivo que sean alcanzables, ¿cierto? Que sean alcanzables. Usted va a evaluar o va a analizar el cumplimiento de la 312 para el caso de técnicos y tecnólogos, y para el caso de administradores van a eh, analizar o evaluar el decreto 1072. Tiene, digamos que tres procesos allí, no vamos a evaluar todo el decreto porque es amplio. Vamos a evaluar solamente tres procesos de ese decreto. Entonces, eh, dentro del informe, dentro del objetivo de administrador, vamos a enfocarnos en el decreto, y en el objetivo de técnico y tecnólogo nos vamos a enfocar en la 312. Es analizar los resultados de esa autoevaluación, ¿cierto? Preguntas, comentarios, aportes. Bueno, ¿Será de que esta está muy, manera, muy largo? de esta manera hemos culminado con la etapa o con la asesoría del día de hoy. Si ustedes requieren, no sé si, creo que alguien me solicitó una asesoría, no sé si está aquí en la sala, no recuerdo ahora quién. Yo, Les pregunto, profe. ¿alguien está en la sala que quiere la asesoría de su Yo, profe, informe? yo le escribí a su correo, pero entonces ¿Quién le escri- estaba María Luisa Barreto, le escribió a su correo. Ah, ok. Bueno, ¿quiere la asesoría ahorita o la hacemos mañana? Si usted tiene tiempo, No, sí, podemos tener, ¿qué? Ah, el tema es que la sala la debo desocupar a las 8. Tenemos 15 minutos. No creo que alcancemos en 15 minutos. Entonces me escribes a ver si mañana voy a solicitar una sala para mañana en la tarde. Estaría disponible de 4 a 6. No sé si estarías disponible para esa hora. María, hola.